Sí, muchas gracias, Jackie. Un gusto saludarte y un gusto estar aquí con el pueblo hondureño. Primero que nada, tenemos que definir qué es el Estado. El Estado somos todos. El Estado es una agrupación humana fijada en un territorio determinado en la que existe un orden social, un orden político y un orden jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada del poder de coerción, que es el gobierno. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que pretenden cambiar? Al decir que quieren hacer un nuevo orden o cambios en el Estado, ¿qué es lo que quieren cambiar? La población no la pueden cambiar, el territorio no lo pueden cambiar. La consecuencia lógica es que quieren cambiar o el orden social, o el orden político, o el orden jurídico. Y eso definitivamente que no es momento de estar platicando de eso en nuestro país. Ahorita es momento de estar buscando darle certidumbre a la gente y no incertidumbre. Y todo está dentro de nuestro marco jurídico existente. El problema que tenemos en Honduras no es un problema de leyes, es un problema de incumplimiento de leyes, o sea, un problema de actitudes. El problema es que los políticos han tenido la mala costumbre de irrespetar las leyes, de irrespetar la Constitución, y luego, cuando se viven las consecuencias de eso, pretenden echarle la culpa a las leyes de la Constitución que no han cumplido. Entonces, lo que nosotros realmente esperamos de la clase política de este país, en vez de estar pensando en cambiar las leyes y la Constitución, más bien lo que esperamos es un compromiso para cumplir las leyes y la Constitución. ¿Usted cree que este discurso del nuevo orden, de la nueva normalidad, de una nueva Honduras, que ya se había vendido también este concepto de la nueva Honduras, cree que va ese trasfondo del que usted habló hace algunos instantes, cambio en la Constitución, cambio en las leyes, cambio en el aparato jurídico, social y político? Bueno, hay varias posibilidades. Una posibilidad es que sea puro show, que sea puro populismo, que sea solo una manera de mantener entretenida y distraída a la gente. Y otra posibilidad es que realmente haya la intención de cambiar nuestra Constitución a través de algún mecanismo como una constituyente. Este es el peor momento para hacerlo. Estamos en medio de una pandemia mundial, estamos en medio de una crisis profunda de salud y económica, y realmente no está el país ahorita como para poder estar experimentando, pretendiendo hacer una nueva Constitución, cuando además de eso, el problema no es la Constitución. El problema ha sido más bien que se ha violado la Constitución muchas veces. ¿Existe entre el gremio empresarial rumor de continuismo para que ustedes hayan publicado este pronunciamiento? Bueno, las sospechas siempre han existido. El problema es que aquí ya se respetó la Constitución una vez, ya tuvimos una reelección ilegal, y obviamente la preocupación de que vuelvan a violar la Constitución y vuelvan a pretender otra reelección ilegal, pues siempre persiste, no solo en el sector empresarial, sino que en el pueblo hondureño. Y ahorita, en vez de estar mandando mensajes que generan precisamente esa inestabilidad y esa incertidumbre, deberían de estar mandando mensajes que generen todo lo contrario, la certidumbre que necesitamos para poder enfrentar de una mejor manera la situación de la pandemia. ¿En qué momento visualizan ustedes estamos como país en esta emergencia? ¿En qué etapa? ¿Hay certidumbre de lo que viene, o esta nueva Honduras, esta nueva normalidad, este nuevo orden del que se está hablando, viene con más crisis incluida, con más incertidumbre incluida? Bueno, realmente que es muy temprano como para saber cuál va a ser esa famosa nueva normalidad. En el mundo no se ha terminado de definir, todavía no sabemos cómo vamos a hacer las diferentes actividades post pandemia. No sabemos ni siquiera cuánto tiempo va a durar esta crisis, porque hemos tenido brotes, probablemente vayan a haber rebrotes. El tema también es que todavía no hay una vacuna. Gracias a Dios se está avanzando en lo que es la cura con el protocolo Catracho y el protocolo Maíz, pero independientemente de eso, obviamente todo va a cambiar. Ya después de 60 días de encierro, ya tenemos una categorización diferente de nuestras prioridades. Obviamente todos somos muchísimo más cuidadosos con los pocos lempiras que quedan. Ya nadie va a estar pensando en mucho consumismo, todo el mundo está pensando ahorita nada más en cómo sobrevivir, cómo cubrir lo básico, cómo cubrir los alimentos, y eso obviamente es un cambio en el patrón de consumo y por lo tanto va a traer un cambio fuerte en la economía. En cuanto a lo político, pues nosotros lo que esperamos es que se mantengan las democracias. Hay muchos analistas a nivel mundial que miran un enorme riesgo para las democracias y miran que hay muchas
autocracias en formación alrededor del mundo, y eso obviamente es lo que tenemos que evitar que nos pase en Honduras. Tenemos que cuidar nuestra democracia, tenemos que evitar terminar de perderla, porque ya ha sido fuertemente afectada nuestra democracia a través de procesos electorales con dudas, poco transparentes, a través de violaciones de la Constitución, reelecciones ilegales, en fin, tantas cosas con las que se ha irrespetado nuestra democracia, pero lo poco que nos queda tenemos que cuidarlo y tenemos que trabajar también para reconstruir lo que hemos perdido en cuanto a Estado de Derecho y democracia en nuestro país. Bueno, realmente sí nos llama mucho la atención el comunicado, el pronunciamiento de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Ya usted dice, tenemos temor al continuismo, tenemos temor a todo lo que hemos estado viviendo en los últimos días. ¿Cómo puede juzgar usted el informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa, en donde revela una serie de irregularidades en las compras que han hecho en los últimos días también las autoridades? Bueno, eso no es nada nuevo, o sea, ASJ lo que está haciendo es reafirmar lo que ya sabíamos. Nosotros mismos desde la Cámara de Cortés habíamos hecho denuncias, el CNA ya había hecho informes, ahora estos informes de ASJ lo vienen a confirmar. Y realmente que es preocupante que en medio de una pandemia se continúen con las malas prácticas de corrupción. Eso definitivamente que era impensable. Hace 60 días, cuando estaba empezando esta crisis, prácticamente todos los sectores nos acercamos al gobierno a ofrecer ayuda para poder ser solidarios y asegurarnos de salir de la mejor manera de esta pandemia, porque obviamente la mejor manera de superar una situación de estas es todos unidos. Pero en la medida que fueron avanzando las semanas nos fuimos dando cuenta que no había intención de manejar estos temas con transparencia. Todavía hoy, semanas después del escándalo, vemos que no hay intención de castigar a las personas involucradas, independientemente de qué sector sean, porque ahí no solo hay gente del gobierno metida, y hay gente también de otros sectores. Y lo que nosotros esperamos es que el gobierno de la República sea coherente con las necesidades del pueblo hondureño y que se encargue de deducir responsabilidades y castigar con todo el peso de la ley a las personas involucradas en estas ventas sobrevaloradas. Otro tema importante también es la situación de la salud y la situación de la economía. En cuanto a temas de salud, pues también seguimos esperando que se sigan las recomendaciones de los expertos en salud, en el sentido de dotar a los hospitales de las medicinas de lo que es el catracho y el protocolo maíz, de avanzar con las pruebas rápidas, que estamos lejos de hacer la cantidad de pruebas que necesitamos. Y por el otro lado, necesitamos también medidas de alivio para las personas y para las empresas, porque después de 60 días de encierro, de no estar trabajando y de no generar ingresos, definitivamente que todos estamos en una situación crítica. Y es por eso que necesitamos entonces ya comenzar rápidamente, de la mano de los expertos de salud, en un regresar a la nueva, ir a la nueva normalidad para poder ganarnos nuestro pan de cada día, porque el hambre no espera. Un enorme porcentaje de nuestra población viven del día a día, con lo que trabajan en el día, comen en la noche, y estas personas ya están en una situación de calamidad después de tantos días de no poder trabajar. Cuando ustedes hablan de las nuevas o de las medidas económicas y fiscales, ¿se refieren en algún momento o se podría contemplar en algún momento medidas como bajar impuestos, reducir el gasto estatal para fortalecer la inversión social, por ejemplo? Sí, es importante obviamente que se reduzca el tamaño del gobierno. El presupuesto general de la República de por sí ya va a sufrir una reducción debido a la caída en la recaudación, porque no hay actividad económica. Y adicional a eso también se necesitan cortar todos los gastos innecesarios. Hemos visto cómo en los últimos años el presupuesto general de la República no se ha trabajado en función de las necesidades del pueblo hondureño. Se le ha dado prioridad a cosas que no son prioridad. Se han hecho gastos enormes de miles de millones en cosas que no necesitamos, y se han descuidado las cosas que sí necesitamos. Necesitamos ahora priorizar la salud, la educación, y obviamente necesitamos también definir las políticas públicas que nos van a ayudar a generar inversión nacional y extranjera para poder recuperar los empleos que se han perdido durante esta crisis. Y es necesario también comenzar a trabajar lo antes posible. No podemos seguir sin estar generando empleo en el país, no podemos seguir sin estar teniendo los medios de subsistencia de las personas, sin poder ganar el pan de cada día, pero obviamente tiene que ser de la mano de los expertos en salud, de la mano de los médicos, de los psicólogos, de los epidemiólogos, que nos den las instrucciones de cómo regresar a ganarnos el pan de cada día. Bueno, ¿qué se espera de autoridades cuando ayer el titular de Inves, Marco Bográn, dijo que ellos no tenían la experiencia para hacer estas compras de emergencia? ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar a las autoridades de gobierno y también al pueblo hondureño ante este tipo de anuncios? Bueno, es que si hay personas que no tienen experiencia, pues que le den la oportunidad a las personas que sí tienen la experiencia. Así de sencillo, pues, o sea, si yo no tengo experiencia en algo, lo que tengo que hacer, lo lógico, es buscar a alguien que sí tenga experiencia y que lo haga.
y así es como deben de funcionar las cosas. Porque ahorita, por ejemplo, el problema es que en el país las decisiones las están tomando un muy pequeño grupo de personas que se creen sabelotodos, que creen que tienen experiencia, conocimiento y sabiduría en todo, y eso no es así. No hay ni una sola persona que sepa de todo. Todos tenemos habilidades y todos tenemos deficiencias. Habilidades en algunas cosas y deficiencias en otras, por falta de experiencia, por falta de conocimiento, por lo que sea. Pero no hay personas que puedan ser expertas en todo. Entonces, para los temas de salud, tienen que ser los expertos en salud. Y para los temas económicos, tenemos que ser pues, los expertos en economía y en finanzas del sector empresarial. Ese es el punto. El gobierno de la República se tiene que dejar orientar por los diferentes expertos y tienen que dejarse orientar este pequeño grupo de personas que tanto daño le están haciendo al país tomando malas decisiones. En síntesis, al frente de la crisis tienen que estar las personas que saben. Por supuesto. De hecho, un buen líder por eso se caracteriza. ¿Cómo identificas tú un buen gerente en la empresa? El buen gerente en la empresa es el que contrata a las personas que son mejor que él en cada área. Un gerente tiene que contratar a alguien que sea mejor contador que él para contabilidad. Un financiero mejor que él en finanzas para finanzas, un mercadólogo mejor que él en mercadeo para mercadeo, un vendedor mejor que él para vender en ventas y así sucesivamente. El gerente lo que tiene que hacer es como un director de orquesta. El director de orquesta sabe tocar los instrumentos, pero no es un especialista en ninguno. Él lo que hace es dirigir a los demás y eso es lo que tienen que hacer las autoridades del gobierno de la República. Simple y sencillamente tener el liderazgo suficiente para identificar quiénes son los expertos y dejarse orientar por ellos. Bueno. Gracias, don Pedro. Un gusto siempre. Gracias, Aldo. Gracias, Jackie. Un abrazo, buen día y un saludo al pueblo hondureño.